de jardines, hablo de puentes que unen a la gente corriente y los transforma en algo más que una realidad para convertirlos en eternidad. Ciudadanos de un lugar llamado mundo. En su diario de un genio, el inolvidable artista Salvador Dalí escribió: considero que la libertad más suave para un hombre que vive en la tierra consiste en poder vivir, si quiere, sin necesidad de trabajar. Por supuesto, para el resto de los mortales su idea resulta inaplicable. Debemos, pues, laborar, prestar nuestros servicios para satisfacer diversas necesidades. Naturalmente, esto puede ser complicado por normas, dictados e ideologías que tienen fines contrarios a los que nos favorecerían. Se generan así diversos problemas sociales, incluyendo el desempleo. Para conversar sobre todo lo referente a la cesantía y lo que pueden hacer los gobiernos a fin de moderar, controlar y hasta suprimir esa cuestión, nos acompaña vía Skype desde Buenos Aires Gabriel Gasabe, quien es investigador analista en el Centro para la Prosperidad Global de The Independent Institute. Ha estudiado ciencias políticas, economía, abogacía, ha ejercido el profesorado en diferentes instituciones y es también una persona que ha ocupado cargos de importancia en organizaciones que tienen que ver con la defensa de la libertad, igualmente columnista de diferentes publicaciones y desde hace algunos meses nos acompaña regularmente para considerar temas desde una perspectiva que no puede sino ser considerada provechosa. Muy buenos días, Gabriel, y gracias por estar una vez más en Contraviento y Marea. ¿Qué tal? Buenos días, Enrique. Saludos a la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Es necesario que partamos con la devastación de un mito. Pasa que, contrariamente a lo pregonado por la izquierda, quienes propugnan el liberalismo no amparan la explotación laboral, menos aún son defensores de la esclavitud. Es más, aunque hayan sido muy conmovedoras las novelas de Charles Dickens, no sirven para encauzar y condenar al sistema capitalista en el mismo siglo XIX. Y esto tiene que ser subrayado porque, a diferencia de lo que plantean otros sujetos, pues sí existen preocupaciones y este tema concreto del desempleo y los problemas de los trabajadores también han merecido grandes atenciones por parte de liberales, Gabriel. Sí, exactamente, Enrique. Mira, cuando yo inicio mis charlas o mis clases sobre el tema del mercado laboral, primero aclaro que es un tema difícil de tratar porque es algo que nos involucra a todos de un modo u otro, a seres queridos o a familiares. Es decir, hablar de la tasa de interés, de las fluctuaciones económicas, del sistema de precios o de política monetaria es un poco más lejano para la piel de los que nos escuchan, pero el mercado laboral es algo en el que estamos todos inmersos y por lo tanto, de un modo u otro nos llega, nos afecta más, hasta diría emocionalmente. Por eso es bueno parar la pelota y pensar en frío y poder analizar por qué vemos los fenómenos que experimentamos en nuestras sociedades. Y dos cosas que yo recalco siempre cuando analizo este tema es, primero, les muestro a la audiencia un gráfico de los bienes. Tú sabes que en la clasificación arbitraria de los bienes, como toda clasificación así lo es, se dividen en dos grandes grupos, los bienes libres y los bienes económicos. Los bienes libres serían los que son más abundantes respecto de lo que se los necesita. El oxígeno en circunstancias normales es un bien libre, por eso no hay un precio para el oxígeno. En circunstancias normales, bajo el agua o caminando en Marte, ahí la cosa cambia y ahí un tanque de oxígeno tiene un precio, tiene un costo. Y los bienes económicos, que son el 99,9% de los bienes que nos rodean. Los bienes económicos se subdividen a su vez en bienes finales o de consumo, un automóvil, un par de zapatos, un par de anteojos, y en los factores de producción, que son los que indirectamente satisfacen nuestras necesidades. Los factores de producción se dividen a su vez en recursos de origen natural, en los bienes de capital y los recursos humanos. Entonces, hago el siguiente silogismo. Si el trabajo, los recursos humanos, son un factor de producción,
por ende son un recurso económico y por ende son siempre escasos. Es decir, siempre se necesita trabajo, dadas las infinitas necesidades que tienen los seres humanos. El progreso hace que nunca estemos satisfechos, que siempre necesitemos algo más, que nuestra listita de necesidades siempre tiene que tacharse con algo nuevo. Por lo tanto, el trabajo es esencial y naturalmente escaso. La pregunta es cómo los gobiernos logran que algo escaso termine sobrando, que eso sería la gente que no encuentra un trabajo, gente que ofrece sus servicios intelectuales o manuales o la combinación de ambos y no encuentra quien lo demande, cuando vemos que en realidad siempre habría infinita demanda por todo lo que uno ofrezca en la economía. Ese es un punto. Y el otro punto, Enrique, que yo siempre destaco, y es algo que digamos, formateado los cerebros de nuestros estudiantes durante décadas, yo diría casi más de medio siglo, es la diferencia que existe entre hablar del derecho a trabajar y el derecho a un trabajo. En una sociedad racional, en una sociedad abierta, en una sociedad libre, todos tenemos el derecho a trabajar, tenemos el derecho a ofrecer nuestros servicios a los demás y por el juego de la oferta y la demanda se establecerá un precio al que llamamos salario. Pero hoy día, desde el jardín de infantes a nuestros niños, se les dice que somos objetos de derechos, ya no sujetos de derechos como en una república, sino objetos de infinitos derechos, entre los cuales se menciona el derecho a un trabajo. Y nadie tiene derecho a un trabajo, porque nadie tiene la obligación de darnos un trabajo. Y si no se entiende eso, seguimos preparando nuevas generaciones que salen al pelear la vida el día que terminan el colegio secundario, se gradúan en la universidad, que no van a tener una herramienta básica que es saber que tienen que ser productivos, que tienen que destacarse del resto de los oferentes, de sus compañeros, que tienen que capacitarse, que tienen que estudiar, porque el trabajo no lo tienen como un derecho que alguien se los va a hacer cumplir, sino que lo tienen como una libertad, como algo que ellos son libres para darle sustento a su vida. Entonces, ese es un punto que me parece muy importante, ¿no? Y ahí tenemos que analizar qué es lo que pasa en la intervención gubernamental cuando ingiere o tiene injerencia en el mercado laboral, haciendo que personas que podrían fácilmente ser contratadas por otro, no lo son. Y ahí tenemos distintas herramientas que han usado los gobiernos de turno para poder generar este problema. Básicamente, Enrique, el punto es, si contratar a una persona a raíz de la intervención del gobierno se hace más costosa, se hace más engorrosa, se hace más complicada que lo que sería en el mercado libre, esa persona no es contratada, porque nuevamente no existe un derecho a un trabajo si no existe un derecho a trabajar. Nadie tiene obligación de darle trabajo a otro, y si se complica la relación laboral, la parte demandante, digamos, la gente que demanda mano de obra o trabajo intelectual, no lo va a contratar. Entonces, vemos en nuestros países, sobre todo pequeños comercios, pequeñas compañías, que terminan contratando a gente conocida, familiares, amigos, a vecinos, pensando que por lo menos no van a tener un juicio o un problema laboral si entablan una relación con esa persona en el ámbito del trabajo, que si lo hacen con alguien anónimo, pero muchas veces no son la gente más capacitada o la gente más productiva. Y el punto es que, como todo en la economía, es una avenida de doble mano. Entonces, lo que yo siempre digo al hablar sobre este tema es, si se complica terminar con una relación laboral, ya sea porque hay que abonar suculentas indemnizaciones, porque hay que poner abogados, enviar telegramas, ir a perder la vida en un juzgado laboral, si se dificulta la salida, se está obstruyendo la entrada. Digamos, eso es muy simple. Nadie inicia una relación en la cual sabe que va a ser casi una pesadilla terminar. Esto es como digamos, la diferencia entre un matrimonio y un noviazgo.
¿Por qué hay más gente que se pone de novia que gente que se casa? Básicamente porque es más fácil salir de la relación. Si los noviazgos también tendrían que estar con notario público o terminar en los tribunales, la gente andaría sola por la vida y se compraría un perro como mascota para tenerlo de compañía. Entonces, las relaciones laborales tienen que ser noviazgos. Es un mutuo valor, nos conviene a los dos, nos satisface a los dos. Por X circunstancia un día a uno de los dos nos dejó de convenir esta relación y le ponemos fin en buenos términos y en términos pacíficos, pero no un matrimonio donde hay que hacer la cosa más complicada y engorrosa. Si se entendiera un poquito estos conceptos básicos, yo creo que los que han generado políticas laborales en nuestras naciones lo hubieran recapacitado, lo hubieran pensado dos veces. Es decir, la semana pasada estuve en Guayaquil, en Ecuador, dando una charla sobre estos temas y les mostraba a la audiencia una foto del Ministerio de Trabajo en Quito y les decía, si tienen algún niño en la familia y andan aburridos por la ciudad de Quito, llévenlo a los niños a ver ese edificio y díganle, ahí dice Ministerio de Trabajo, los únicos trabajos que han generado son los de la gente que trabaja ahí adentro, porque afuera, en la sociedad, en la economía, no han generado nada, es más, los han arruinado, es una máquina de destruir relaciones laborales. Pese a lo devastador al que ha resultado el Estado mediante todas estas normas que resultan lesivas y que perjudican a las personas que, como ha subrayado Gabriel Gazabe, tienen el derecho a trabajar y no se cuenta con ningún beneficio en ese caso de que alguien tenga la obligación de darles un trabajo. A pesar de aquello, existen personas que se encuentran absolutamente seguras de que el Estado protege a los trabajadores, se coloca por encima del empleador, le impone variadas restricciones y eso sería beneficioso, porque existe también esta deplorable creencia del paternalismo. Necesitamos a alguien que nos proteja, y quién mejor que el Estado. El paternalismo se combina con el estatismo, terminamos abominando del empleador privado y supuestamente todos quedarían complacidos frente a la posibilidad de prestar sus servicios al Estado. Pero resulta que ya en ese ámbito las complicaciones pueden ser mayúsculas, porque si bien en alguna época asignada por la abundancia de recursos como la que ya está terminando, se pueden centuplicar las empresas públicas, tener cierta estabilidad momentánea las personas que se convierten en funcionarios o servidores públicos, pero esta situación cambia y luego se necesitará una vez más recurrir a ese empleador privado que genera tantas reclamaciones y que supuestamente jamás se está pensando en cómo beneficiar a la otra parte. El paternalismo con el estatismo pues son problemas que deben ser identificados y que tendrían que contar con un número cada vez menor de seguidores. Por desgracia, eso no forma parte de la cultura, al menos en varios países de Latinoamérica. Sí, exactamente, Enrique. Déjame destacarte tres cositas sobre esto que tú acabas de decir, sobre el paternalismo. Cuando yo era chico, era pequeño, en la Argentina existía el servicio militar obligatorio, que como bien lo dijo Milton Friedman, que hoy se cumple un aniversario de él, era una esclavitud transitoria. No sé si en Bolivia todavía sigue existiendo o existió en algún momento. Aún sí. Por ley, cuando un joven a los 18 años era convocado al ejército, se obligaba al empleador, y ese muchacho estaba trabajando, se obligaba al empleador a conservarle el trabajo por un año y medio, 2 años, el tiempo que las Fuerzas Armadas lo retuvieran. ¿Qué era lo que tú lograbas en aquella época? Que todos los avisos clasificados en el periódico que pedían gente joven para trabajar decía con servicio militar obligatorio o exceptuado. Es decir, aquel chico que no lo había hecho todavía estaba condenado al desempleo. Hace pocos años la presidenta Kirchner pasó una ley o promulgó una ley que establece distintas formalidades básicamente para el empleo doméstico. Que el empleo doméstico en la Argentina era un empleo relativamente muy bien pago, estaba fuera de sindicatos, fuera de gremios, eran señoras que iban a trabajar a las casas
en los distintos barrios, como niñeras, como mucamas, como lo que fuese, y en términos de pago estaban muy bien remunerados respecto de gente que hacía tareas administrativas o en empresas o en negocios, y eran señoras solitas con su empleador o su empleadora. La presidenta pasó una ley donde hay que regularizar la situación de esas personas, aportes previsionales, aportes a la seguridad social, cargas tributarias. ¿Qué es lo que logró? Lo que tú dices, decir, el paternalismo laboral protegió también a estas señoras que las dejó en su casa abanicándose el ombligo con el texto de la ley. Porque si tú vas a cualquier casa hoy día en Buenos Aires, en promedio, yo te diría que más del 80% las empleadas domésticas hoy día son gente venida del Perú o del Paraguay que trabajan en el mercado informal. Es decir, a las argentinas las sacó del mercado a raíz de esa obligación que había de formalizarlas. Y un punto que me parece importante que tú lo tocaste, Enrique, respecto del empleo privado y de cómo se ve al empleador particular, me parece que ha calado tan hondo en nuestras mentes el polilogismo marxista de clases. Tú sabes que Marx decía que según la clase social a la que uno pertenecía, tenía una lógica o tendría una lógica determinada. Por lo tanto, hay una lucha de clases que es inherente a la sociedad y un conflicto permanente, y el terrateniente y el proletario jamás podrían entenderse o poder conciliar sus derechos, según Marx, estrictamente opuestos, y por eso la lucha de clases, ¿no? Y en realidad, la competencia en el mercado no es transversal, es decir, entre el empleado contra el empleador. La competencia es todos los empleados o todos aquellos que quieren ser empleados compiten entre sí por ser contratados por los mejores empleadores, y al mismo tiempo los empleadores compiten entre sí por llevarse a sus empresas, a sus comercios, a sus tiendas, a los mejores empleados. Es decir, ambas partes se necesitan de un lado de la línea y del otro. No hay una rivalidad. Al empresario le conviene tener la mejor gente trabajando y a los empleados les conviene ir a las mejores empresas. ¿Por qué tú ves empresas estadounidenses o empresas extranjeras o bancos privados extranjeros que son edificios bonitos y con iluminación y con decoración y agradables? No es porque le tengan más cariño a sus empleados que otros, es porque quieren atraer a la mejor gente y saben que junto con el salario, las condiciones laborales son la parte intangible del salario. Entonces, tenemos que tener presente eso. Los que quieren trabajar compiten entre sí por obtener las mejores posiciones, y los que demandan trabajo compiten entre sí por llevarse la mejor gente. Eso es algo que es clave para entender el mercado laboral. Y el tercer punto que tú mencionaste era el de la obra pública o de los emprendimientos públicos. Lo que tenemos que pensar, Enrique, también es que cuando el gobierno dice que a través de planes de obra pública o de proyectos públicos genera trabajo, tenemos que tener en cuenta que no aumenta la cantidad neta de trabajo en una nación, en un país. Lo que está creando son trabajos distintos que los que hubiera creado el sector privado. Es decir, no hay fondos públicos, los fondos son siempre privados, los fondos siempre los generamos los particulares y el gobierno nos los rapiña a través de los impuestos. Entonces, lo que hay es un destino público de los fondos. Cuando el gobierno crea empleo público, lo que está haciendo es juzgando él qué hacer con el dinero en vez de nosotros que fuimos los que lo generamos. Y son empleos distintos que los que hubiéramos generado nosotros, no son nuevos o más empleos. Si el gobierno nos muestra una pirámide y nos dice con la inversión millonaria en dólares que hizo el gobierno nacional o el gobierno local, pudimos construir esta pirámide, y nos muestra un video de la pirámide y nos muestra un barrio que se creó para que vivan los empleados y se ven gente subiendo y deslizándose de la pirámide, tiene una ventaja, que nos puede mostrar lo que hizo. Ahora, nosotros no podemos mostrar
todos aquellos puestos de trabajo que no existieron a raíz de que el gobierno erigió esa pirámide. Las entradas de cine, las porciones de pizza, los litros de gasolina, los viajes, no sé, de un fin de semana de vacaciones, etcétera, una campera, una chaqueta, un par de zapatillas, todo eso que no se compró y no se vendió porque existe la pirámide no aparece en ningún video. Entonces, de ahí es la magia que tiene el gobierno de poder mostrar cosas cuando hace o realiza tareas públicas o emprende proyectos públicos. Nos puede mostrar algo que los que defenestramos eso, tratando de decir que en realidad fue algo ficticio y que fue algo distinto de lo que el mercado hubiese generado, no lo podemos mostrar. Eso tú sabes, ya Federico Bastiat nos hablaba en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, de lo que se ve y lo que no se ve, que un buen economista, un buen analista de la sociedad tiene que también hacer hincapié en aquello que no se ve, más allá de la pirámide. Entonces, eso me parece importante también a tener en cuenta. Muy buenos días, Gabriel. Buenos días. Gabriel, siempre es importante realizar un análisis situacional para plantear soluciones alternativas a los problemas. En tal sentido, actualmente, ¿cómo está el desempleo en Latinoamérica y cuáles las causales de esta situación? Bueno, depende de los países, tienes tasas de desempleo distintas. En la Argentina, en este último semestre se ha visto incrementada porque básicamente la tasa de desempleo era ficticia y había gente que, hay un problema de medición. En Argentina, por ejemplo, si tú recibes un plan social, se considera que estás trabajando, que estás empleado. O si has dejado de buscar un trabajo, también se considera que estás desocupado, pero voluntariamente. Entonces no te incorporan en la tasa de desocupación. El problema básicamente en nuestros países, y por eso la tasa de desempleo es mayor que en otras economías como de Europa y como en los Estados Unidos o Canadá, es básicamente, por un lado, la falta de capitalización de nuestras sociedades. Es decir, lo único que permite genuinamente generar puestos de trabajo y que sean remunerados acorde a las leyes del mercado y que puedan genuinamente subir los salarios reales es que haya un proceso de ahorro, de inversión y que se aumente la productividad de nuestros trabajadores. Un problema que enfrentan nuestras economías es la muy baja productividad de nuestros trabajadores, básicamente porque no contamos o carecemos de los bienes de capital. Yo cuando hablo de bienes de capital me refiero a topadoras, a instrumental, a tecnología, a equipamiento que hace que una persona rinda más con menos esfuerzo y por ende sea más productiva. Eso es lo que hace generar trabajos genuinos y aumenta los salarios en términos reales de manera genuina. En nuestros países, a través de la inflación, a través de cercenamientos a la inversión privada, ataques al ahorro privado, hemos dinamitado este proceso de ahorro e inversión que es indispensable para que una economía se capitalice. Entonces, las tasas de desempleo sumado a la injerencia gubernamental, que yo ponía algunos ejemplos recién, supuestamente para proteger a los trabajadores, ha generado un desempleo creciente, ¿no? Es decir, en Estados Unidos muchos dicen el desempleo se solucionó el día que se pudo decir fácilmente usted está despedido. En nuestras naciones es muy difícil decirle a alguien usted está despedido. Comienzan a esgrimir el tema del derecho adquirido, del derecho a un trabajo. En la Argentina, por ejemplo, muchas empresas cuando quieren despedir personal reciben piquetes, sanciones del gobierno, el gobierno los amenaza, no sino el que estaba hasta el 10 de diciembre, ¿no?, del año pasado, amenazas de sanciones, etcétera. Es decir, el punto es que si uno no puede despedir fácilmente a alguien, tampoco lo va a contratar fácilmente. Si se entendiera eso, daríamos un gran paso. Lo que yo quiero decir es,
podemos tener leyes laborales muy protectoras, muy paternalistas, o podemos tener gente trabajando. Desgraciadamente, muchachos, las dos cosas juntas no existen. Esto es como en economía cuando se le dice a los alumnos que un comerciante puede tratar de subir el precio, pero ahí deja de manejar la cantidad demandada, porque al subir el precio de lo que ofrece, la gente va a demandar menos. Entonces, erróneamente se usa la palabra manejar, ¿no? Pero se le dice a los alumnos, el comerciante no puede manejar el precio y manejar la cantidad demandada, tiene que elegir por una de las dos cosas. Bueno, en el mercado laboral, desgraciadamente, si ustedes quieren, es lo mismo. Podemos tener las mejores y más sofisticadas leyes laborales, lo que no vamos a tener es gente trabajando. Desde tu perspectiva, ¿cómo crees que se podría resolver el tema de desempleo en América Latina? ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, un poco era lo que sostenía al principio. Primero, explicar que el trabajo siempre es escaso, por lo tanto, no hay una torta laboral que hay que repartirla. Porque, por ejemplo, hay proyectos muchas veces de dividir la jornada laboral para ocupar a más personas, o se dice habría que jubilar a las personas a una edad más temprana para que los jóvenes accedan al mercado laboral. Se ve al mercado laboral como algo acotado, como algo que hay que repartirlo. La idea que yo trato de transmitir es que tanto el jubilado como la persona más joven pueden trabajar, hay cosas para hacer, hay infinitas cosas para hacer. Si se deja libremente que se junte el que demanda trabajo con el que se ofrece para trabajar, todos tendrían algo que hacer porque las necesidades son infinitas. Entonces, ese es un punto importante. El trabajo es infinito respecto de lo que hay para hacer. Y el otro punto es que no existe un derecho a un trabajo, que hay derecho a trabajar. Entonces, ahí la gente tiene una mentalidad más proactiva, más emprendedora, más de perfeccionarse, de capacitarse, de estudiar y separarse del resto del pelotón de gente para poder destacarse como persona apetecible para ser contratada. En cambio, si les decimos desde el jardín de infantes que tienen derecho a un trabajo, generamos gente pasiva, gente que termina el secundario y se planta en la esquina del colegio con la listita de derechos que los profesores les mintieron que tenían, a ver cuándo se cumple, y como nadie la va a cumplir, eso genera frustración y genera conflicto social. Entonces, es un poco, les diría, un tema tanto filosófico como económico el que hay que encarar para tener realmente un mercado laboral genuino. Por supuesto, a fin de identificar los principales problemas que obstaculizan el derecho a trabajar, no podríamos dejar de mencionar una verdadera plaga desde diferentes perspectivas, y es este sindicalismo revolucionario partidario de amparar regímenes que pueden atacar sin mayores inconvenientes la libertad, pero que ellos mantendrían lazos de inquebrantable solidaridad porque supuestamente permitirían combatir al enemigo, que es en este caso el empresario privado, quien le está ofreciendo la posibilidad de satisfacer sus necesidades fundamentales. Hay varios casos emblemáticos en América Latina. En Bolivia tenemos a la COP, que forma parte del proceso de cambio, es decir, es una organización que ha perdido independencia y se encuentra aliada al gobierno, y en Argentina durante largo tiempo se topaban los ciudadanos con piqueteros que curiosamente no trabajaban, pero sí recibían un buen trato económico, Gabriel. Sí, exactamente, Enrique. Es una cosa muy, muy curiosa lo de los sindicatos, es decir, tienen una mezcla de marxismo con fascismo en sus filas o en sus consignas. En la Argentina, básicamente, las ideas de Perón que él tomó de Mussolini y las leyes laborales se inspiraron en la Carta del Lavoro de Mussolini, han tenido esa visión marxista de la lucha de clases y de un conflicto de intereses que era aparentemente imposible de resolver entre el empresario y el trabajador. Y lo que ha ocurrido en la Argentina es que se han transformado en un grupo de poder y en una máquina de generar miseria. Es decir, gran parte de la crisis argentina se le debe
a los sindicatos que obviamente se preocupan por los que tienen un trabajo y están afiliados a los distintos gremios, y no por los que están afuera tratando de buscar un trabajo, porque esos, como no hacen aportes y no integran sus filas, no les interesa. Entonces han tratado de proteger a los que habían abordado el barco con todo tipo de prebendas, de regulaciones, de indemnizaciones. Hay gente en la Argentina, Enrique, que, por ejemplo, en determinadas situaciones especula con que si lo tienen que echar de una empresa, la empresa tiene que vender un edificio para pagarle la indemnización. Entonces el individuo o la mujer llega a un punto en su relación laboral que va prácticamente a leer el diario o a mirar las noticias en internet sin trabajar, porque sabe que si la tienen que despedir es económicamente o financieramente imposible para el empleador. Entonces esas cosas han existido y existen, pero a raudales en nuestras economías. En una sociedad libre, un sindicato sería una asociación civil, una ONG, que tendría que preocuparse por capacitar a sus asociados, por informarles cómo está el salario de mercado en un determinado momento, para que puedan negociar sus contratos, pero no como una pata de la mesa que ejerza fuerza, que ejerza presión, que ejerza hasta violencia, muchas veces para mantener artificialmente las relaciones laborales. Estados Unidos, felizmente, si tú analizas en las últimas décadas, la tasa de empleados sindicalizados es cada vez menor. El peso de los sindicatos, tú fíjate en la campaña hoy día, tanto demócrata como republicana, los sindicatos no tienen participación como si la tenían hasta los años 70, mediados de los años 80. La gente directamente negocia con sus empleadores sus salarios y sus condiciones laborales. Se dieron cuenta que era una farsa de fascistas que lo único que querían embolsar el dinero de los genuinos trabajadores y hacerse millonarios, como muchas veces hemos atestiguado. Un apunte final respecto a ese tema, Gabriel, y es que al margen de no generar una serie de consecuencias positivas desde el punto de vista de enfrentar de mejor manera el problema de la cesantía, ni siquiera los sindicatos podrían jactarse de su famosa democracia sindicalista. Hace varios años don Enrique Krause propugnaba la necesidad de que se hable de una democracia sin adjetivos, porque se desnaturalizaba ese concepto. Y por supuesto, quienes defienden la democracia del sindicato dejan de lado que allí lo que menos hay son prácticas compatibles con ese régimen. Sí, claro, y de esa carta de laboro que yo te decía que se importó de Italia a la Argentina de mediados de los años 40 del siglo pasado, había un concepto que ha sido perverso y que sigue existiendo, que es el de la personería gremial. La personería gremial es algo que el Ministerio de Trabajo le otorga a un gremio en particular por rama de actividad para que sea el que tenga la representación de todo el sector. Es decir, nunca hubo una democracia genuina a nivel sindical. No podía haber 20 gremios distintos de una misma actividad, sino solamente el que tenía el coto de casa que le otorgaba o le sigue otorgando el Ministerio de Trabajo. Es decir, lo que ellos pregonan para afuera, en su propio seno, no lo practican. Y si les gusta tanto la democracia, porque estamos rodeados de políticos y sindicalistas que se llenan la boca hablando de democracia, hay que recordar una vez más que no hay democracia más perfecta que la del mercado libre, donde cada segundo, cada uno de nosotros votamos con nuestros recursos al comprar o al dejar de comprar, premiando o castigando a un comerciante, a un bar, a un restaurante, a un zapatero, a quien fuera. Esa es una democracia de cada instante, que es la que practicamos en el mercado. Entonces, los que se llenan la boca hablando del sistema democrático tendrían que ser los primeros en defender una sociedad abierta y una economía libre, porque esa es la democracia de cada momento, no cada tantos años en elecciones legislativas o tantos otros en las presidenciales.
Muchísimas gracias, Gabriel Gazabe, abogado, máster en Economía y Administración de Empresa, investigador y analista del Centro para la Prosperidad Global de Independent Institute. Gracias por haber estado en Contraviento y Marea. Muchas gracias a ustedes, muchachos, y un buen fin de semana para ustedes y todos los que nos